Cada año, el 11 de septiembre, todos los argentinos celebramos el Día del Maestro en recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un maestro muy importante que tuvo nuestro país hace algunos años. ¿Saben por qué fue tan importante? Porque en la época en que nació Sarmiento eran muy pocos los chicos que estudiaban y las personas crecían siendo analfabetas, es decir, sin saber leer ni escribir. ¿Se imaginan? La mayor parte de la gente no podía leer un cartel, un libro o una receta. No podían escribir una carta o una nota para acordarse de algo. Incluso no podían realizar determinados trabajos o no lo podían hacer bien. Él sabía leer y escribir. Le habían enseñado su papá y su tío a los 4 años y luego había asistido a la escuela. Sarmiento ya desde muy chico vio que esto era un gran problema y quiso hacer algo para solucionarlo. Entonces, a los 15 años, fundó junto a su tío una escuela y se puso a trabajar como maestro. Era apenas un muchachito y ya le enseñaba a leer, escribir y contar a personas mucho más grandes que él. De grande, Sarmiento llegó a ser presidente de la Argentina e hizo muchas cosas importantes para nuestro país. En ese momento había pocas escuelas y él fundó muchas. Estaba convencido de que si todos los chicos recibían educación, entre todos podrían construir un país mucho mejor. También creó líneas de ferrocarriles, construyó canales de riegos para los campos, ensanchó caminos y fundó bibliotecas públicas y correos. Y por si esto fuera poco, construyó puertos y creó los bosques de Palermo y el jardín zoológico de Buenos Aires. Como hemos visto, muchos valientes como Manuel Belgrano y José de San Martín lucharon por la libertad de la patria. Domingo Faustino Sarmiento también luchó, pero por la educación y el progreso, contra la ignorancia. Por eso lo recordamos con muchísimo cariño y también brindamos nuestro agradecimiento a todos nuestros queridísimos maestros que tanto hacen por nosotros. Hola, mis chiquitos. Bienvenidos a la clase virtual de la seño. Hola. Bueno, le quería contar que, bueno, preparen, prendan las cámaras, prendan las cámaras. ¡Ay! ¡Ay! Se me cortó la luz. ¡Ay! Se me cortó la luz. ¡Ay! Se me tildó la cámara. ¡Ay! Hijo, mirá, se me tildó la cámara. ¿Qué hago? Fíjate, mirá, fíjate que no me anda la... No me anda la cámara. Me anda la cámara. ¡Ay! 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 Otra vez se me cortó la luz. No. ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¡Ah!
athlun athrawon sin roi popeth o fewn ei gallu bob dydd I addysgu ein plant. Bienaventurado el maestro que, aparte de enseñar matemática, puede llevar a la pizarra el sentimiento que flota en la clase. Lo llamarán persona. Por lo bellas personas que son todas y cada una de ustedes, queremos agradecerles el trabajo que hacen y decirles feliz Día del Maestro. Diolch o galon I chi gyd am y gwaith da chi'n datblygu drostom. Mwynhewch eich diwrnod a diwrnod hapus I chi gyd. Sus mawr!